Hoy nuestro tema es tu familia ante todo. Si vamos a poner orden de prioridades, después de Dios ya tiene que estar nuestra familia y nunca tenemos que invertir el orden de los factores. Hay mucha gente que de boca para afuera dice mi familia es mi prioridad, pero en la manera en la cual actúa demuestra que su prioridad es el dinero, o demuestra que su prioridad es lo que la gente opine o no opine en las redes sociales. Por eso tenemos que mirar siempre la palabra de Dios, y quien pone a su familia ante todo siempre va a decidir poner a Dios antes de su familia. Hoy en día es tan importante que vos y yo empecemos a mirar en la palabra de Dios cuando tenemos preguntas. Porque hoy en día, si vamos a ser sinceros, cuando tenemos preguntas, ¿a dónde vamos primero? ¿Dónde va primero la gente? La gente directo va a Google primero. Otra gente dice Alexa, ¿verdad? Y le pregunta y ve a ver qué, o Siri, ¿verdad? A ver qué respuesta de repente consigue. ¿Cuándo fue la última vez que para tomar decisiones dijiste, Espíritu Santo, necesito, y le empezás a hablar y a buscar antes de tomar alguna respuesta? En Amazon hoy en día la gente dice, no, yo puedo comprar de todo. Y dice, no, yo hoy en día para comprar las cosas voy directo ahí y mando traer. Pero hay cosas como la salvación, como la paz, que no vas a encontrar en Amazon, no vas a encontrar en otra de las plataformas que te puedan traer. Vas a encontrar con un corazón que se doblegue delante del Señor y empiece a buscar de verdad en Él. Porque la verdadera solución no la tiene el mundo, la verdadera solución la tiene Dios. Por eso quiero invitarte a mirar en la palabra de Dios y a que abras tu Biblia y veamos el Salmo 106. Y miremos estos 9 versículos donde nos muestra ciertas realidades que pueden ocurrir y Dios permita que no ocurra en tu familia. Porque si no estarías sufriendo lo que esta gente estuvo sufriendo con su familia. Dice la palabra de Dios, Salmo 106, empezando el versículo 34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes, ¿qué hicieron? Se mezclaron con las naciones. ¿Qué más hicieron? Aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ¿qué dice la palabra? De su ruina. Sacrificaron, atiendan cómo va la progresión, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió y obviamente por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad, los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces el Señor los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. ¿Y qué pasó? Fueron humillados por su maldad. Miremos 4 cosas que la palabra nos enseña y que si vos y yo ponemos a nuestra familia literalmente y de verdad ante todo, vamos a hacer sí o sí. Esta palabra dice en el versículo 34 que no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Pueblos que estaban en pecado, pueblos que representaban todo lo que venía de parte del enemigo. El Señor les dijo que tenían que destruir eso, no lo hicieron. Quien pone a su familia ante todo, en primer lugar, algo que va a ser radical, decidido, determinado e intencional para hacer es destruir el pecado. No va a jugar con el pecado en su casa. Muchos no quieren destruir el pecado en su casa. Muchos padres no quieren confrontar el pecado de sus hijos porque dicen me va a odiar, no me va a querer. Va a decir que soy anticuado, anticuada, el viejo, el que no entiende, el desfasado. Pero ¿saben qué? Por no destruir el pecado, muchas familias están siendo destruidas.
Muchos hijos están siendo destruidos porque no hay un papá, una mamá que se planta y le dice que eso está mal. Porque el mundo le muestra como si fuera que todo está bien lo que está mal. Y nuestros hijos van aprendiendo no en la casa, sino en la escuela, en el colegio. Van aprendiendo en diferentes lugares, menos en la casa, lo que es correcto. En las habitaciones de muchas casas, lastimosamente hay demonios paseándose libremente. Hay habitaciones en las casas donde la pornografía abunda. Donde si los chats se empezaran a mostrar en el grupo de la familia, te verías horrorizado, horrorizada de lo que corre ahí. Puede ser de la mamá, puede ser del papá, puede ser de los tiernos hijos e hijas. El pecado lleva a la ruina, ¿sí o no? ¿O el adulterio a qué lleva? ¿Será que lleva al gozo? ¿Será que lleva a que tu relación mejore porque falló conmigo, ahora tengo que...? No, el adulterio lleva a la ruina. El pecado de la mentira hace la misma cosa. ¿Y saben qué? De nada sirve, porque mucha gente hoy en día piensa que está bien porque en las redes sociales recibe muchos likes en las fotos de su hijo, de su pareja, y piensa que por eso está todo bien. Pero si vas a responder a tu corazón ahora mismo, en realidad, aunque aparentemente esté todo bien, en realidad todos esos cientos pueden ser miles también de me gusta, de me encanta, me importa que hayas podido recibir a esas fotos, a esos comentarios en redes sociales. No cambiaron, que en realidad las cosas internamente no están bien. Y creo que todos vamos a coincidir en que ninguna cantidad de éxito puede compensar el fracaso que pueda haber. Ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de afirmaciones, de felicitaciones ahí afuera que voy yo podemos tener. ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos tienen la bendición de ser papá, mamá? ¿Saben qué? Vos y yo como papá, mamá tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de desatar el destino de nuestros hijos, de mostrarles el camino correcto. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que intervenir en los momentos correctos, cruciales de la vida. Y por eso, si ponemos y decimos mi familia está ante todo, yo no voy a tomar a la ligera cuando veo que están empezando a andar en pecado. Cuando veo que van a chocar, van a destruirse, van a golpearse. Proverbios 26:2, fíjense lo que dice este pasaje: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Esta última parte dice: así la maldición, ¿qué ocurre? Nunca vendrá. ¿De qué manera? O sea, vos y yo no podemos decir: híjole, la maldición llegó a mi casa, ¿qué pasó? ¿Se equivocaron? No. La Biblia dice: la maldición nunca llega sin causa. Alguien tuvo que tomar la decisión de dar apertura a la maldición. Por eso el enemigo quiere que tantas veces vos y yo relativicemos. Hay gente que dice: no, en la iglesia me voy solamente para sentir el amor, sentir el gozo. Y eso sentimos en la casa de Dios y es una bendición. Pero también tenemos que tomar el desafío de quitar de la teoría todo lo lindo o lo desafiante que podamos escuchar, llevar a la práctica en el día a día. Porque hay gente que de labios le adora al Señor, pero su corazón, dice la Biblia, está lejos. Hoy leíamos otra vez eso en la guía. Vos y yo podemos venir 30 años a la casa del Señor, pero si no aplicamos los principios del Señor, no sirve. La maldición no viene sin causa. Papá, mamá, ¿de qué sirve aparentar? Hijo, hija, ¿de qué sirve aparentar? Hay que destruir el pecado. ¿Cuántos van a destruir el pecado? Tenés que ser radical en eso. Vas a ver los mejores días en tu matrimonio, en tu familia, tus hijos. Aunque otros digan: es suerte que te salió bien, vos vas a saber que tuvo que ver con que vos tomaste en algún momento, como se dice, el toro por las astas y destruiste el pecado. No dejaste que tambaleen en ese camino. ¿Cuántos van a destruir el pecado?
Tenés que ser radical, decidido en eso. En segundo lugar, dice la palabra del Señor que leíamos, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron. Quien pone a su familia ante todo no se mezcla con lo que no viene de parte del Señor, sino que marca la diferencia. Pero a muchos demasiado les importan las apariencias. Hoy en día llegamos hasta el punto en que hay padres que hacen de todo, literalmente, para insertarle a su hijo o su hija con fulano o fulana. Porque tiene esto, o porque está el apellido, o porque puede llevarle a tal parte, o sin importar valores, sin importar principios. ¿Cuáles podrían ser ejemplos hoy en día de mezclarte? Que vos y yo permitamos, yo tengo hijas, que permitamos que empiecen a usar las mismas ropas provocativas, sensuales, que usa la persona que menos tiene interés de buscarle al Señor. Es mezclarse, es lo mismo. Pues si no, pero viene el sábado, viene el domingo, pero afuera hace lo mismo, o sea que no pasó nada. Es importante que vos y yo empecemos a mirar, no nos mezclemos. Vestite de la mejor manera que puedas. Si podés de las mejores marcas, vestite, claro, no hay problema. Pero no hay por qué exhibir que se vea la cola, el pecho, los varones que puedan mostrar. No, hay que marcar la diferencia. Mezclarse, ¿qué otro ejemplo sería? Hablar las mismas palabrotas que habla alguien que no tiene al Señor en su corazón. No, pero todos dicen así. Y vos no sos todos. Vos sos hijo, hija de Dios. Por eso Josué en un momento determinado decía, y eso está en Josué 24:15, ustedes pueden servir al Dios que quieran, hacer lo que quieran, pero yo y mi casa, ¿qué vamos a hacer? No se mezcló, no es por mayoría de votos cómo voy a formar a mi familia. No es por la moda del momento, es por lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué sería mezclar? Decir, no, hoy a la discoteca todos van, ¿cómo no voy a dejar a mi hijo o hija ir ahí? Si sos un verdadero hijo de Dios, hija de Dios, en realidad dirías, ¿cómo voy a dejar a mi hijo ir ahí? O a mi hija ir ahí. Porque vos sabés que ahí no hay ni siquiera 30 segundos de adoración al Señor, ni 30. Como para decir, 30 segundos de... No hay ni para la historia del Instagram 30 segundos. No mezclarse, porque ¿saben qué pasó? Este pueblo primero no destruyó el pecado, sino decidió mezclarse, más o menos, entrar. Pero después ya pasaron toda la raya. Sacrificaron, dice, a sus hijos e hijas a los demonios. Este pueblo que se mezcló empezó a adorar a dioses como a Moloch, un dios cananita que era conocido porque sus sacrificios contenían sacrificio de criaturas. La sangre se derramó, dice la palabra del Señor. O sea, era una adoración a todos los demonios. No adoraban a Dios como pretendían o como quizá decían. Isaías 5:20, conocemos lo que dice la palabra. Dice, ay, ese es un ay de Dios. Y creo que nadie de nosotros quiere eso para su vida. A los que a lo malo dicen que, bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vos no le haces ningún bien a tu familia mezclando las cosas. Vos y yo, ¿sabes qué? No tenemos mejores métodos que Dios. Algunos dicen, no, Dios no se actualizó. En realidad, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para lo que venga por delante. Sus principios de antes siguen tan vigentes para hoy en día. Dios no está desfasado y sus principios no están vencidos. Que el enemigo quiera hacerte creer eso y que vos le creas, es problema tuyo. Pero no están desfasados sus principios, no están cambiados.
Va a llegar el momento donde a vos y a mí como padres, yo le oro al Señor que por favor Él venga antes que mis hijas tengan tiburones ahí apareciendo por enfrente, ¿verdad? Y que alguien me diga, suegro, que quiera, porque, ¿verdad? Pero va a llegar ese momento. Y vos y yo como padres no podemos entregarle a cualquiera, decir, no, es linda, es lindo y que se vaya nomás. Si vos y yo ponemos la familia ante todo y Dios está antes de todo, vamos a cumplir sus principios. Y en ese momento uno de los principios empieza en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14, que es algo que vos y yo como papá, mamá, a la hora que venga fulano, fulana a querer ahí conquistar el corazón de tu hijo o hija, es el primer ítem que tiene que estar marcado, y si no está, aunque cumpla todos los otros, no os unáis, que dicen, yugo desigual con los incrédulos, o sea, los que no creen en los principios que vos y yo decidimos creer, salvo que decidamos ya no creer eso. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Algunos dicen, no, pero no es para tanto. Sí es para tanto. ¿Sabes por qué? Porque vas a empezar a tener problemas el día de mañana con tu hijo, tu hija, que le entregas en manos de alguien que tiene otros principios o valores. Voy yo como hijos de Dios que tratamos de regirnos en los principios del Señor. Creemos en la palabra, nos habla y dice que nos guardemos en virginidad hasta el matrimonio. Alguien que no tenga esos principios le va a decir a tus nietos, no, ¿qué pico se va a guardar hoy en día? ¿Y qué va a hacer tu hijo o tu hija si le autorizaste a ir con alguien que no tiene los mismos principios? La palabra del Señor habla de que los hijos tenemos que honrar a los padres. Si no tiene los mismos principios, puede ser que un día no le interese honrar a los padres, al otro, porque no decidió adoptar esos principios. La palabra del Señor habla de cómo el hombre tiene que guardarse, cómo tiene que tratar a la mujer y viceversa. Y voy yo, por eso es fundamental, si nos ponemos a mirar la importancia de, si ponemos a Dios ante todo, vamos a cuidar. Tu matrimonio no necesita mezclarse y aprender lo mundano. En estos días estaba hablando con una pareja y me decía, nosotros una de las cosas que decidimos hacer para que haya más fuego en nuestro matrimonio es empezar a ver juntos, porque nos dijo un amigo, videos pornográficos para ver qué le hace más feliz o menos feliz, o cómo aguantar más. Pues yo no tenemos por qué mezclarnos. Eso no le va a hacer ningún bien a tu familia, a tu matrimonio. Tu matrimonio tiene que afirmarse y mostrar al mundano lo que es una verdadera pareja, que se ama con un amor puro y verdadero. Y si no encontrás consejo cómo hacer, busca en la palabra. Y si no entendés todo lo que dice la palabra, acércate a tu líder o vení con el pastor, la pastora, y empezá a ver los consejos de Dios, cómo van a bendecir tu matrimonio, como ningún consejo humano puede hacerlo. Se puede ser feliz en el matrimonio, se puede ser feliz. Se puede ser feliz con una sola persona, se puede. Pero se necesita estar lleno, llena del Señor para poder hacer eso. Hoy en día hay mucha gente que dice, no, vos tenés que acostumbrarte a que uno o dos amoríos por ahí pueden haber, son etapas, son ciclos. Mentira. Mentira. Pero mucha gente se mezcla y acepta mentiras como verdades, mentiras que Dios nunca estableció. Tus hijos no necesitan mezclarse y perderse. Tus hijos tienen que salvarse y por eso tienen que afirmarse en los principios en la casa de Dios. Por eso tenés que traerles a la casa de Dios. Si era por mí, cuando empezaba a tener 10, 11 años, yo le odiaba a mis padres porque me traían a la iglesia como sea. Cualquier excusa buscaba, cualquiera, literalmente.
Pero ¿saben qué? Hoy no tengo forma de agradecer porque hicieron eso. Porque si no hubiesen hecho eso, yo hoy no estaría acá, no me habría permitido pasar el Señor lo que me permitió pasar, ni con quién casar, todo lo que se desencadenó a través de eso. Tráele a tu hijo, tráele a tu hija, quiera o no quiera que venga. Porque si vos y yo fallamos en formar a nuestras siguientes generaciones, podemos estar seguros de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a caer víctimas de todo el sistema que está preparado en contra de ellos, que viene para destruir su mente, su identidad, que viene para mezclarle con todo lo sucio que está generado y tiene su raíz en el infierno mismo. ¿Víctimas de qué van a ser? De la pornografía, van a ser víctimas de la perversión, de la adicción sexual. Eso lleva a enfermedades de transmisión sexual. Van a ser víctimas de drogas en cualquiera de sus formas, del alcoholismo. Todas estas perversiones desencadenan en abusos, desencadenan en una vida que empieza a ser desordenada, en pobreza, ignorancia y por sobre todo una perdición para la eternidad. Nuestros hijos, nuestras hijas viven en un mundo mucho más difícil del que tal vez nos tocó vivir a nosotros en cierta época, donde el enemigo ha perfeccionado, ha actualizado sus armas de tal manera que no es comprensible. Vos y yo no tenemos acceso a lo que ellos escuchan, ven, sienten en sus clases. Pero ahí donde vos y yo no podemos llegar, puede llegar el Espíritu Santo a través de nuestra oración. A través de esos consejos que una y otra y otra y otra vez les estemos diciendo. Por eso es tan importante que vos y yo miremos la palabra y la agarremos. Y la tomemos para nuestra vida. El mundo puede ser que ridiculice a nosotros, a nuestros hijos por vivir bajo los principios. Pero si vos y yo les formamos en esos principios, el día de mañana ellos van a mostrar cómo la poderosa mano de Dios va a mostrar finalmente que los principios siguen funcionando. Siguen funcionando. En tercer lugar, quien pone a su familia ante todo, no aprende lo malo, sino lo bueno. Ellos no solamente se habían mezclado, sino que la palabra del Señor dice, y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos. Con nuestros hijos, vos y yo no tenemos tiempo alguno que perder. Cada minuto que invertimos en enseñarles, vamos a ver fruto de ese tiempo. El mundo tiene muchas obras malas que enseñarnos. En cambio, la palabra, la Biblia, tiene muchas cosas buenas que enseñarnos. Y necesitamos llevarles hacia ese camino. Porque no es la profesora, no es la niñera, no es el pastor, no es otra. Vos y yo como papá tenemos que encargarnos de educarles si queremos garantizar que van a formarse en los principios que el Señor ha puesto en nuestros corazones y decidimos seguir. Proverbios 22:6 dice, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué va a hacer? No se va a apartar de él. Es más fácil por eso moldear a un niño que reconstruir a un adulto. ¿Cuántas cosas si hubiésemos aprovechado el tiempo antes, hubiésemos ahorrado? Decimos la niñez, no, ahí no pasa nada, no entienden nada. Claro que entienden, son como esponja que absorben todo. Decimos la adolescencia, están en la edad del pavo, ahí no van a tomar decisiones trascendentes en su vida. Pero vos te empezás a mirar cuando entró alguien por primera vez en la pornografía, en la adolescencia. Cuando probó su primer vaso de alcohol, en la adolescencia. Cuando mucha gente tiene su primera experiencia sexual en la adolescencia. Cuando la mayoría de las personas por primera vez consumió alguna droga en la adolescencia. Qué mal estamos si decimos, no, ahí no van a tomar, ahí toman decisiones trascendentes.
Pues yo como papá, como mamá, necesitamos empezar a mirar a nuestros hijos. Porque ¿saben qué? Nuestros hijos no tienen derecho a una privacidad completa cuando están en juego sus corazones. Vos y yo le pagamos la computadora, el teléfono, el internet. Y a veces ni sabemos en qué andan. Y se pasan la noche, y hoy en día con los pervertidos que hay por ahí no saben ni quién le ha de estar escribiendo. Pues yo tenemos que mirar, tenemos que controlar, estar ahí mirando. Seamos responsables. Jeremías 42:6, mira lo que dice este versículo tan lindo y claro. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, ¿qué vamos a hacer? Para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya como. Eso es lo que queremos. No siempre da gusto, no siempre es fácil, no siempre es lo más alegre, no siempre es lo más bueno a nuestro entender, pero obedecer la voz de Dios es garantía de que nos va a ir bien. Obedecer la voz de Dios para tu matrimonio es garantía de que te vaya bien. Obedecer la voz de Dios para tu familia es garantía de que le vaya bien. Si no, tenemos que aprender lo malo y tenemos que aprender lo bueno como familia. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué cosas buenas podríamos aprender? Versículos. ¿Cuántos versículos saben tus hijos? Tal vez saben más nombres de series o de novelas o de canciones y no las cristianas. Que aprendan palabra de Dios, que aprendan versículos. Y hacer competencias si es necesario, si querés, entre tus hijos, que aprendan, que vean, que memoricen. Qué cosas buenas enseñarles, a que aprendan la honestidad. No se le miente al otro, pase enseñarle eso, enseñarle valores como la puntualidad, que le va a ayudar, que va a agregar valor a su vida. Enseñarle la honra a los padres, a las autoridades, que le toca estar en la escuela, en el colegio, si trabajan en el lugar que sea. Enseñarles la bendita lealtad, que aprendan a ser leales. Puedo decir, no, que sean nomás así con otro. El día de mañana, si no aprendieron esto, ni contigo ni conmigo van a ser leales como sus padres. Que aprendan la generosidad. A veces el Señor nos bendice tanto. Y no hablo de finanzas solamente porque te puede bendecir en finanzas, entonces sé generoso en eso. A veces te puede bendecir con generosidad de amor. Y hay tanta gente allá sufriendo por falta de amor. A veces podemos ser generosos con buenas palabras porque todo el mundo ya le dice a todos lo malo. Todos ya sabemos lo malo que tenemos, lo peor, porque todo el mundo nos dice eso. Pero tal vez contadas personas con las manos son las que te dicen palabras buenas, de afirmación, de bendición, que abren camino. Enseñarles la perseverancia que tanto van a necesitar. La resiliencia para momentos difíciles. Hay muchas cosas, vos podés agregar una lista y desafiarte a hacer eso. Y cuarto y último, quien pone a su familia ante todo, no va a servir a ídolos como hizo el pueblo acá, sino que va a servir a Dios. Va a servir a Dios. Todo papá, toda mamá que tiene a Dios en su corazón, no solamente va a decir, quiero formar hijos buenos, inteligentes, lindos, que tengan, no. Quiere tener a hijos e hijas que deseen servirle a Dios. Porque el Señor te guardó a vos y a través de vos le está guardando a tu familia. Y por eso decís en gratitud, les quiero servir a Dios. Papá, mamá, ¿te ven tus hijos servirle a Dios? ¿De qué manera te ven servirle a Dios? ¿Qué cosas estás haciendo como para que tus hijos el día de mañana cuando hablen bien de vos digan, yo le veía a mi papá, a mi mamá, ahí yo le veía servir a Dios? Tal vez hablaba acá,
Tal vez se iba a los hospitales, tal vez se iba a las cárceles a hablar, tal vez estaba con los niños, tal vez con los adolescentes, tal vez con los jóvenes, con los de tercera edad, tal vez en los encuentros, tal vez. ¿Dónde te ven tus hijos e hijas servir a Dios? Sea papá, mamá, que estamos motivando, insistiendo, impulsando, si es necesario, forzando a nuestros hijos para que sirvan a Dios. Porque tiempo todos tenemos. Y si no tenemos tiempo para servirle a Dios, estamos dedicando tiempo para no servirle, que es igual a cumplir el objetivo que el enemigo tiene. Porque si no le servimos a Dios, eso ya es punto a favor del enemigo. Servirle al Señor en tu casa. Para tu familia esto es clave. ¿Cómo? Deuteronomio 6, y ya estamos terminando. Deuteronomio 6, versículo 6 en adelante. Mira cómo podés en tu casa empezar a servir a través de esto al Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A tus hijos. Repetirás. Y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa. Y andando ¿dónde? Ahí en el auto, en la moto, en el colectivo, y andando o caminando. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Repetí la palabra de Dios a tus hijos. Porque ahí afuera le repiten y le dicen gordo, gorda, no servís, no valés, fumás y qué, metete si qué esto. Solo le repiten. Qué flojo que sos, qué floja. Allá afuera le repiten, vení acá, sé igual a todos. ¿Y cómo vamos a ganar eso si no repetimos nosotros la palabra de Dios? Si por día escuchan 20-0 a veces. Nosotros no repetimos la palabra, se repite todo lo de afuera. Y eso afecta a sus emociones, sus corazones, porque allá le condenan de todo lo peor. Tal vez le puede haber tocado una célula, un culto a tu hijo, a tu hija. Se va lleno de fe, pero no recibe palabra en la semana de parte de vos en su casa. Y ahí afuera le dicen, ¿quién? ¿Qué guau? Te crees ahora, te conocemos, sabemos lo que fallaste, sabemos lo que... Y le repiten y le repiten y le repiten hasta que esa repetición pasa a ser una verdad. Habla de la palabra de Dios en tu casa. Al acostarse. Pues yo no sabemos con qué pensamientos se van a acostar nuestros hijos, nuestras hijas. Una oración poderosa ahí, pero tal vez sí, pero yo no sé orar con poder. ¿Sabes qué? Cuando esa oración sale del corazón y el Señor se da cuenta que, Señor, es mi familia. No sé orar mucho, pero te pido. Y orá por el corazón de tus hijos, de tu cónyuge. A levantarte, dice la palabra. Porque hay gente que se levanta con mensajes que recibieron acá. Vos papá, mamá, te levantás, hay que pagar notificación. Hoy a tal hora, y a veces uno se despierta con eso. A levantarte, palabra de Dios. Todos los días, todos nosotros decidimos cargar algún combustible a nuestro interior. Qué tremendo cuando cargamos el combustible de la fe y con eso salimos. Con eso nos vamos para adelante. Escribí las palabras. Tal vez la pieza esté llena de póster, llena de, no sé, escribí la palabra. Buscar lugares donde esté escrita palabra, proclamas. Puedes poner para el mes, puedes poner para la semana, por día, como poné ahí.
Probablemente nuestros hijos e hijas en cierta edad de su vida van a rechazar la mayoría de las cosas que le digamos. Pero tarde o temprano van a tener que reconocer que vos, papá, mamá, dijiste, hiciste lo correcto por hacer la palabra de Dios. Yo mucho tiempo no entendía, mucho tiempo odiaba. Pero hoy hago lo mismo, porque funcionó conmigo, aunque yo no quería. Y le agradezco a Dios porque hicieron eso en esa etapa de mi vida. Salmo 106, 47 terminaba esta parte y le pedía al pueblo: sálvanos, Jehová nuestro Dios. Recógenos de entre las naciones. Tal vez vos decís: híjole, mi familia se mezcló, está en todo lo que no tenía que hacer. Entonces esta tiene que ser tu oración hoy: sálvanos, recógenos de entre las naciones. Porque queremos alabar tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Hoy es hora de orar por tu familia. Papá, mamá, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tus hijos? Hijos, ¿cuándo fue la última vez que oraron por sus padres? Esposo, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu esposa? Esposa, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu esposo? Salmo 112, último versículo, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, ¿cómo va a ser acá en la tierra? Miren que la promesa es para la tierra. Hay gente que dice: no, lo que está en la Biblia es todo para el cielo, y eso ya es una bendición demasiado grande. Pero si vos querés bendición acá en la tierra, mirá, dice: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay donde, en su casa, y su justicia permanece para siempre. El diablo siempre va a querer que vos y yo peleemos en lo natural, porque sabe que ahí nos puede vencer. No solo que puede, nos va a vencer ahí. Por eso vos y yo tenemos que empezar a pelear en lo espiritual, porque ahí no hay armas del enemigo que pueden detener el poder, la presencia de Dios. En lo espiritual, vos y yo tenemos las municiones preparadas para todas las nuevas dosis de tentaciones que el enemigo prepare para tu familia. Por eso no podemos hacer de menos la oración. Por eso no tenemos que dejar de lado la instrucción que está en la palabra.